Vamos a estudiar el transformador eléctrico, el cual forma parte de todas las fuentes de alimentación del circuito electrónico, incluso las fuentes conmutadas, las cuales utilizan un transformador de núcleo de ferrita con una frecuencia más elevada. Esto les permite elevar el voltaje a una frecuencia más elevada y luego conseguir diferentes niveles de voltaje. Como vamos a estudiar la fuente universal de hecho lleva un transformador conectado a la corriente alterna de 60 ciclos, lo cual hace que esta fuente sea un poco más grande que las nuevas fuentes switchadas o conmutadas. De manera que el transformador eléctrico es un componente esencial en las fuentes de alimentación para la circuitería electrónica. Este transformador que vemos en la imagen es un transformador bastante grande, alrededor de 2000 kVA. Ahí ven ustedes el tamaño de la persona en relación con el tamaño del transformador. Tiene unas láminas de disipación de calor, las cuales se llenan de aceite, porque el transformador tiene aceite dieléctrico por dentro, en este tanque, que llena todo el alma del transformador, las bobinas. Y este aceite se calienta dentro de la cuba del transformador. Y como aquí en esta parte hay un intercambiador de calor con el aire de la atmósfera, entonces se va enfriando aquí y el aceite más fresco es más pesado, entonces comienza a circular hacia abajo, cae de nuevo en la cuba, se calienta de nuevo y haciendo más o menos este circuito así. Un transformador ideal está compuesto por dos bobinados, uno que recibe la energía llamado primario y otro que la entrega, llamado secundario, acoplados mediante un circuito magnético. De manera que el transformador tiene dos circuitos, un circuito eléctrico y un circuito magnético. Si este bobinado A es por donde entra la corriente eléctrica y este devanado B es por donde sale, entonces hay una transferencia del primario al secundario a través de el campo magnético del núcleo, que es canalizado por el núcleo. Entonces, inicialmente cuando se empezó a investigar la corriente, se descubrió que al colocar limaduras de hierro en un alambre al cual se hacía circular una corriente, las partículas de las limaduras de hierro se orientaban en círculos concéntricos alrededor del conductor. Esto hizo que se determinara que la corriente que atraviesa un conductor genera un campo magnético circular y concéntrico en toda la trayectoria del conductor. Luego se pensó que como está en toda la trayectoria del conductor y este campo era eh, su magnitud era variable de acuerdo a la cantidad de corriente, se empezó a aumentar la magnitud con poca corriente y entonces se enrolló el alambre para disminuir, aumentar la cantidad de conductor y disminuir el espacio para concentrar esos campos en un espacio más pequeño. Y se encontró que el campo era mucho mayor con la misma pequeña corriente. ¿Ya? De esta manera surgió lo que se llama el solenoide o la bobina. Un arrollamiento de alambre. Como el campo quedaba disperso en la atmósfera, encontraron la manera de concentrarlo y canalizarlo a través de un circuito con un material ferromagnético. Pues se utilizó el hierro. Entonces le colocaron un núcleo de hierro y ya el campo disminuyó. El campo disperso disminuyó bastante con el núcleo de hierro. Se perdía menos
menos líneas de fuerza. Posteriormente se pensó en cerrar el circuito magnético por la parte exterior con el mismo material del núcleo que habían colocado, y encontraron que ya prácticamente no había ninguna dispersión de campo magnético por fuera al cerrar el circuito magnético por fuera. Luego entonces colocaron otra bobina aquí y fue cuando descubrieron el transformador eléctrico. Encontraron que esta corriente que va en este sentido, originada por inducción, otra corriente pero en sentido contrario. Sí, estaba bajando y estaba subiendo. Eso es lo que dice la ley de Lenz. Todo fenómeno electromagnético se opone, se opone a la causa que lo produce, porque va en sentido contrario. Esto es utilizado en el transformador, la ley de Lenz. Otra es la ley de Faraday, del voltaje inducido. La ley de Faraday del voltaje inducido dice que para que haya un voltaje inducido se requieren tres condiciones: que haya un conductor, que haya un campo magnético y que haya un movimiento relativo entre los dos. Aquí en el transformador que estamos viendo acá, si nosotros colocamos una corriente directa, alimentamos con una corriente directa, el campo se abre, ¿sí? Se abre cuando pasa la corriente, se abre el campo aquí, y la corriente queda estable y el campo permanece estable. Entonces se origina una corriente aquí en el momento en que el campo se abre en sentido contrario, pero una vez que el campo se estabiliza, esta corriente desaparece otra vez. Por eso es que se requiere un movimiento relativo, porque de lo contrario no hay inducción. Si la corriente se queda quieta, no hay inducción. Entonces aquí tenemos los dos casos primeros. Hay un conductor y hay un campo magnético generado por la corriente, pero no hay movimiento. Entonces se produce una inducción en el momento en que se energiza la bobina, pero después desaparece. Entonces, ¿cómo se le da el movimiento al transformador para que haya siempre permanentemente un voltaje a la salida? En lugar de corriente directa se utiliza corriente alterna. Entonces vamos a tener una corriente que en un momento está bajando por acá y en otro momento está subiendo por acá, porque la corriente alterna tiene inversión de polaridad, ¿sí? Entonces vamos a tener un campo magnético variable aquí que va a ser algo así parecido a esto: abrir, cerrar 60 veces por segundo. En realidad 120, porque cada vez que abre y cierra es un ciclo, ¿sí? Entonces se va a obtener el movimiento relativo del campo, que es lo que hace que se produzca una inducción determinada por la ley de Faraday. Entonces en el transformador se utilizan las dos leyes. Entonces tenemos aquí un transformador eléctrico real, el cual tiene el núcleo de hierro, que es este que está aquí laminado. Es un núcleo laminado para evitar las corrientes parásitas. Estas láminas tienen un tratamiento cerámico que hace que sean relativamente aislantes unas entre otras, para evitar que hayan corrientes en el núcleo. Por eso se hace laminado. Anteriormente los transformadores muy antiguos tenían estas láminas aisladas con papel. Yo por ahí encontré una vez un transformador de esos antiguos. Ahora ya les hacen un tratamiento cerámico y ya no requiere el papel. Esto que está aquí se llama chasis, que es lo que une a las láminas mediante unos tornillos y las aprieta. No deben moverse, porque si se mueven vibran con la corriente alterna y produce ruido. El carrete, que es donde se aloja el bobinado, es un carrete que es de material aislante. Se utiliza plástico termoestable
o polipropileno, que no es tan termoestable, pero sí aguanta temperaturas, o fibras dieléctricas. El bobinado de alambre es un alambre que viene barnizado, no es un alambre de cobre desnudo, sino está barnizado. La bornera para hacer las conexiones. Observen que este transformador tiene dos devanados, un devanado de 24 voltios, tiene una conexión a tierra y tiene un devanado de 240 voltios, 220 voltios. La potencia dice que es de 20 VA, voltamperios. La potencia en los transformadores, recuerde que se da en voltamperios porque no se sabe cuál es el tipo de carga. Bien, ahora veamos ya el transformador en una forma más didáctica. Tenemos entonces aquí una bobina con un carrete. Vamos a ampliarla aquí. Una bobina con un carrete de material aislante. Tiene la bornera, por aquí entra la corriente, por aquí sale. Esta tiene 900 vueltas. Es un arrollamiento que va aquí, 900 vueltas. Tenemos aquí otra bobina. También tiene entrada y salida de corriente. Esto que está aquí para generar una chispa, pero no lo vamos a hacer hoy. Tiene 12.000 vueltas, o sea, es un alambre delgado. 12.000 vueltas. Y aquí vemos lo que es el núcleo de hierro laminado. Aquí está el núcleo de hierro. Vamos a soltarlo para mirarlo con más detalle. Estos son transformadores didácticos, o sea que no son, digamos, reales, pero sirven para mirar cómo es la construcción del transformador. Bueno, entonces como ven, yo puedo sacar aquí el núcleo. Introduzco una bobina aquí y la otra aquí. Cierro el circuito magnético y ya tengo un transformador eléctrico con dos bobinas. Transformador real no tiene las bobinas expuestas. Esta construcción se llama acorazado. La bobina está aquí en el centro. La sección del núcleo de esta columna es la mitad de la columna central. De manera que si sumamos esta sección más esta, nos da la sección de la columna central. Lo que equivale al núcleo que yo les mostré ahorita, de dos columnas. Equivale a este núcleo. Solo que aquí tiene la misma sección y las bobinas van aquí, pero quedan expuestas a un golpe o algo. Entonces por eso se construye en una forma acorazada como esta. Este es un transformador monofásico, de manera que solamente le entra una fase de corriente alterna. Recuerden que el transformador solo funciona con corriente alterna, únicamente, porque se requiere el movimiento relativo entre el campo y el conductor, que yo les mencioné ahorita. No se puede conectar un transformador a corriente directa porque no funciona. Y también hay transformadores trifásicos. Entonces aquí tenemos un núcleo de un transformador trifásico. Si ven que tiene tres columnas. Bueno, en los transformadores trifásicos grandes como el que vimos en la imagen al inicio, entonces se introduce una bobina en cada columna. Estos generalmente, como vienen dentro de una cuba refrigerada por aceite, pues no son acorazados, sino que las bobinas van exactamente así como está aquí. Algunos transformadores trifásicos secos sí son acorazados.